Pasa hoy, mis hermanos. En esta tarde vamos a traer un mensaje temático. Espero que se den cuenta del mensaje, ¿verdad? Hay mensajes temáticos y hay mensajes que son de un solo versículos. Aquí vamos a tomar algunos versículos. Vamos a empezar a hablar con el libro de Juan, capítulo 14. Vamos a ver un versículo, el versículo 27, y de ahí empezamos, mis hermanos, a traer este mensaje. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor Jesús, en uno de sus pasajes muy hermosos, hablando del Espíritu Santo, el Señor estaba a punto de irse y deja un versículo incrustado ahí que parece que no va con todo el mensaje del Espíritu Santo. Él está hablando del Espíritu Santo y ya estaba a punto de partir, de irse con el Padre. Pero deja un versículo muchas veces tratado por nosotros como muy fácil. Dice el Señor Jesucristo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Y hay veces que personas buscamos esa paz toda la vida y no la encontramos. Sin embargo, el Señor Jesucristo deja una promesa, que Él deja esa paz. Nosotros hacemos el saludo de paz a vos, pero hay veces que nosotros no estamos en paz. Pero la paz debe ser real en cada uno de nosotros y debe ser algo que lo tengamos como un valor en nuestra vida cristiana, porque la paz debe ser así como nuestra salvación, que nosotros sabemos que nuestra salvación está en Cristo Jesús. Amén. La paz debe ser algo que nosotros lo valoremos de tal manera que sea un valor fundamental en nuestra vida cristiana. Usted tiene que venir a la iglesia, pero tiene que hacerlo en paz. Amén. Usted tiene que vivir su familia con sus hijos, pero estar en paz. La paz tiene que ser algo fundamental en nuestra vida, que debe regirnos, y que nuestra paz debe ser algo real, que no sea cualquier paz. Nosotros saludamos paz a vos, y hay veces que no tenemos esa paz. A través de los tiempos ha habido muchos movimientos y muchos símbolos de la paz. No sé si se acuerdan de aquel Amor y Paz, que un movimiento de los hippies que decían amor y paz, ¿verdad? Pero de amor y paz no tenía nada, sino que era un movimiento pues realmente muy desastroso, ¿verdad? Pero había un movimiento que se llamaba Amor y Paz. Hay otro símbolo, ¿verdad?, que es una palomita que trae en la pluma una cosita que también dice que es la paloma de la paz. Bueno, desde los tiempos antiguos, los indios indígenas que estaban aquí en Estados Unidos fumaban la pipa de la paz. Ellos se imaginaban, ¿verdad?, que hacían una contribución al fumar esa pipa de la paz con alguien y se tranquilizaban y hacían un tratado de paz. La paz, mis hermanos, tenemos que verla en nuestro ambiente cristiano de una forma fundamental, porque debe existir una paz. Hay dos clases de paz: una paz fuera de ti y una paz dentro de ti. No debe haber un conflicto dentro de ti, ni un conflicto fuera de ti. Tú, dice la Escritura, ¿verdad?, que nosotros, en cuanto podamos, estemos en paz con todos nuestros hermanos, y que fuera de nosotros no debe existir un conflicto en ninguno de nosotros. Y por cada uno de nosotros debemos de estar conscientes de buscar esa paz siempre, y que nunca debemos tener ningún conflicto fuera de nosotros, con ninguno de mis hermanos, pero tampoco con ninguna que incluso no sea mi hermano. Yo tengo que estar en paz con todos los demás. Y yo creo que eso lo podemos lograr. Yo creo que eso lo podemos evitar. Lo que quiero hablar yo en esta tarde es más como tener tu paz interior. En tu paz interior hay más conflictos que con la paz exterior. Hay más conflictos porque nosotros luchamos dentro de nosotros
con nuestros propios deseos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y la paz que el Señor quiere en nuestras vidas. Esa lucha es mucho más difícil cuando no conocemos y no nos arraigamos bien en la palabra del Señor. La paz interior, mis hermanos, es la que nos va a dar el gozo. La paz interior es la que nos va a dar la felicidad de estar en los caminos del Señor. Si no hay esa paz interior en nosotros, no vamos a disfrutar ni vamos a gozar la felicidad completa de estar en los caminos del Señor. Y es bien importante. Yo conozco hermanos que han pasado tantos años en la iglesia, pero siguen peleando con conflictos fuera de ellos y dentro de ellos. Y si nosotros venimos y caminamos en el camino que el Señor nos trajo y seguimos teniendo esos conflictos dentro de nosotros, nunca vamos a alcanzar la felicidad y la paz que el Señor quiere para nosotros. Cuando el Señor nos da esa promesa de la paz de Él, es que Él va a traer en nosotros una tranquilidad muy especial, dada del Señor para nosotros. Y eso es algo que tenemos que valorar y tenemos que saber cómo es que nosotros podemos obtener esa paz si no la tenemos. Y si la tenemos, gloria a Dios. Pero yo estoy seguro, mis hermanos, que yo creo que no la hemos tomado completamente, valorado, asimilado y practicado. Son varias cosas de las que tenemos que ver cómo es que nosotros tenemos que tener esa paz interior en nuestra vida. Uno de los que habló más acerca de la paz interior fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo a los filipenses, a los romanos, en varias cartas del apóstol Pablo, él siempre habló acerca de la paz. Y la paz de Dios esté con ustedes. Y el Dios de paz, dice, que les llene de gozo. Él siempre habló de un Dios de paz. Y él, en sus cartas, él siempre hablaba de que hubiera una paz en cada uno de los hermanos. Y qué raro que el apóstol Pablo hablara acerca de la paz interior. No hay otro que yo haya encontrado en la Biblia, una persona que haya conocido, tomado y practicado la paz del Señor en su vida como el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 16, es un panorama ya conocido de todos ustedes. Nos dice en el Hechos capítulo 16 que el apóstol Pablo iba hacia una dirección hacia Asia. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, le dice que no quería que fuera para Asia, sino que diera la vuelta y que fuera a Macedonia. Y él, cuando va a Macedonia, él simplemente no le objeta al Señor, sino él cambia su destino. Él cambia su destino y se dirige a Macedonia sin decir nada. Y la primera ciudad que llega es la ciudad de Filipos, los filipenses, que es al que les escribió después acerca de la paz. Pero él llega a Filipos y empieza a predicar la palabra del Señor. Y cuando él está predicando, ya Lidia se había convertido, que era la primera persona que se convirtió en la ciudad de Filipos. De ahí empezó la iglesia de los filipenses. Una mujer adivina que adivinaba y daba muy buenas ganancias a sus dueños. Lo seguía cada día y le iba diciendo: estos son hijos del Dios Altísimo, Señor poderoso y todo esto. Y el apóstol Pablo se enojó y le dijo: en el nombre de Cristo, sal de ella. Y aquel espíritu la dejó en ese momento, pero los dueños de ella se enojaron mucho porque ya no tuvieron ganancias y ya no estaba adivinando. Un negocio muy productivo en aquel tiempo y todavía en el día de hoy es muy productivo ese negocio, adivinando cartas, adivinando cosas. Y entonces, ¿qué hicieron? La primera cosa que hicieron es que los castigaron, los azotaron, los metieron a la cárcel, los pusieron el cepo, dicen, en sus pies, de tal modo que no se pudieran mover, y los encerraron en la cárcel. ¿Qué pensaría el apóstol Pablo en esos momentos
después de ver que el Señor le cambió su camino, después de que vio que el Señor lo cambió en otra dirección, llegó a Filipos y lo primero que encontró fue grandes problemas. Estando en la cárcel, no estaba llorando el apóstol Pablo. No estaba diciendo al Señor, ¿por qué me mandaste para este lado? No, estaba triste. Dice que estaba Pablo y Silas y estaban cantando, alabando, glorificando el nombre del Señor. Y con cantos, himnos, alabanzas. A la medianoche vino un terremoto grande y abrieron las puertas de la cárcel y se soltaron todas las cadenas que ellos tenían. Y dice que ellos permanecieron ahí y que el carcelero, pensando que si bien ido se iba a meter una espada él solo porque lo iban a matar. Pero el apóstol Pablo dice, no te hagas nada, aquí estamos, no nos hemos ido. Y ellos, el carcelero creyó en ese momento, en ese Dios poderoso, en ese Dios que le dio esa paz al apóstol Pablo, para ni siquiera querer salir de la cárcel después de que se abrieron aquellas puertas. Aquella paz que pudo tener y que no había ansiedad en él, sino que tranquilamente le dijo al carcelero, aquí estoy. El carcelero aceptó a Cristo Jesús, se bautizó y fue el otro que empezaron a engrosar aquella iglesia de los filipenses. Esa paz que el apóstol Pablo tenía era una paz genuina, pero él lo tenía como un valor en su vida. No había absolutamente nada que pudiera quitarle la paz que él tenía. No había nada, ni los azotes, ni las cárceles, ni cualquier problema que existiera en su vida, porque él había encontrado una paz interior que es la que tenemos que encontrar nosotros en el camino del Señor. El apóstol Pablo dice que lo sacaron por la mañana y después los alguaciles vinieron y le dijeron, ya te puedes ir, ya vete, no te vamos a hacer nada, porque se asustaron con todo aquello. Y dijo el apóstol Pablo, no, si tú me metiste a la cárcel, entonces ahora ven y sácame tú y dame las cartas para que me pueda ir. Y vinieron ellos y le pidieron disculpas y lo dejaron ir. El apóstol Pablo tenía y sabía cuáles eran los ingredientes que él debía de tener para tener esa paz en su corazón. Siempre que hay un tratado de paz, hay ciertas cosas que se firman y que se ponen y que se apoyan y que se firman para poder que exista esa paz. Bueno, el apóstol Pablo un día se encontró con nuestro Señor Jesucristo y hizo un tratado de paz con el Señor. Y él le dijo que le serviría en todo lo que hiciera. Y después de andar persiguiendo a la iglesia, de ahora en adelante, él le iba a servir a Cristo Jesús. Y hizo un tratado de paz con él. Y le dijo, toda mi vida te serviré. ¿Y saben qué es lo que pasa? Por eso uno declara, cuando uno acepta a Cristo Jesús, yo le acepto a Cristo Jesús en mi corazón, porque con esa declaración uno está haciendo un tratado de paz con Dios por el pecado que existe en nosotros. Y ese tratado de paz incluye quitar nuestro pecado, incluye darnos una paz para poder vivir en adelante, e incluye una felicidad completa. Entonces es bien importante que ese tratado de paz nosotros sepamos cómo el apóstol Pablo lo hizo, porque esos ingredientes son bien importantes que usted lo conozca, para que la paz que usted tenga no se rompa, porque es muy fácil romperse. Yo veo en muchos de mis hermanos, incluso los hemos visto, digamos hace poco que cambió la ley de inmigración, ¿verdad? Había muchos hermanos que tuvieron pánico, ¿verdad? Y se fueron a México porque cambiaron las leyes y se rompió la paz. Hay muchas veces que pierde uno el trabajo y se rompe la paz. Ya no hay paz en tu corazón. Pero la paz que el Señor da no se va a romper por circunstancias de nuestro alrededor.
El apóstol Pablo sabía plenamente que eso no se iba a romper. Y él sabía que en cualquier momento el Señor iba a tomar cartas en el asunto. Y él vio como de las 12 de la noche a las 8 de la mañana, su panorama cambió completamente. Después de estar encarcelado, con los pies agarrados, estaba tranquilo, libre y camino libre de aquella cosa. En un momento cambió toda la situación, pero en ningún momento el apóstol Pablo se quejó de la situación en la que estaba. ¿Por qué sería? Porque él sabía que la paz que el Señor le había dado no se iba a romper con eso. El apóstol Pablo decía que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada por lo venir, ni nada por lo que iba a venir, le pudiera quitar el amor de Dios. Cuando uno está seguro de eso, no importa lo que pase en tu vida está escondida en Cristo Jesús. Amén. Tu vida está a salvo en Cristo Jesús. Y tu vida, no importa lo que pase, tú vas a obtener esa victoria en el Señor. Pero mis hermanos, esa paz es difícil de encontrar. Esa paz, no todos la podemos encontrar. Y esa paz, después de que la encuentras, dice la Escritura, encuentra la paz y síguela. Cuando tú encuentres esa paz, no la dejes. Cuando tú encuentres esa paz que el Señor da, tenemos que valorarla y tenerla en nuestra vida como algo muy precioso. Tenemos que tener esa paz que gobierne en nuestra familia. Que tenemos esa paz que gobierne en nuestra iglesia. Esa paz tiene que gobernar, lo más importante, a ti mismo. Porque tus sentimientos y tus emociones te traicionan a cada momento. Y nosotros mismos rompemos en llanto, rompemos en cólera, rompemos en odio, rompemos en muchas cosas cuando no tenemos arraigado la paz que el Señor tiene o que debemos de tener en el Señor en nuestros corazones. Y nosotros como principales en nuestro interior tenemos que conocer esa paz que el apóstol Pablo tenía. Y no solamente le pasó eso al apóstol Pablo, salió de Filipos y se fue siguiendo su camino y llegó a Tesalónica. Y pasó lo mismo. Lo golpearon, lo encerraron en la cárcel y salió por la noche corriendo. Se fue a Berea. Empezó a predicar en la sinagoga y le pasó lo mismo. Lo encerraron, lo golpearon y lo corrieron de ahí. Salió escondido a medianoche y se fue a Atenas y salió al Areópago y fue allá y predicó. Pues de allá también lo corrieron. Y se fue hasta que llegó a Corintios, y allí en Corintios sí estuvo 2 años predicando, pero también lo corrieron. El apóstol Pablo tuvo una vida llena de paz, pero en medio de puro conflicto. Estaba lleno de paz, pero lo estaban golpeando por todos lados. Lo estaban correteando, lo estaban latigando, lo estaban haciendo todo. Y el apóstol Pablo nunca dijo absolutamente nada del Señor. Él siempre confió en el Señor. Amén. La paz que el apóstol Pablo tenía era un baluarte en su vida, de tal manera que él estaba agarrado de esa paz y él sabía que nada en la vida lo podía separar de Cristo Jesús. ¿Saben? Ese es un valor muy grande para nuestra vida cristiana. Si nosotros pudiéramos encontrar esa paz y la pudiéramos valorar y la pudiéramos poner en nuestra vida como un baluarte, yo le aseguro que muchos Pablos salieran de aquí de esta iglesia. Que muchos Pablos caminaran en fe y que no importara lo que pasara en su vida, ellos seguirían adelante en el Señor. Amén. El apóstol Pablo enseñó lo que era la paz y paradójicamente fue el que escribió más de la paz de Cristo Jesús. Miren lo que les dice a los filipenses. Después de 10 años de que se fue de los filipenses, la iglesia creció, la iglesia fue creciendo. Y esta carta que les escribe a los filipenses, pasaron 10 años
¿Y dónde creen que estaba el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses? Estaba en la cárcel en Roma. Todavía no acababa su martirio. Todo fue un martirio. Cuando escribe la carta a los filipenses, él estaba en Roma, preso en Roma, también custodiado, y le escribe una carta y dice en Filipenses 4:6, 4:7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo estaba usando su entendimiento? Había dos cosas que leímos en el libro de Juan. Si alguien me lo lee en Juan 14:27, el versículo que leímos para empezar. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando Él le da su paz? Léamelo por favor si alguien lo tiene por ahí. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Ok. Miren que hay dos cosas. Dice: no se turbe tu corazón ni tengas miedo. Son dos cosas por las cuales se puede romper nuestra paz. El Señor Jesucristo dice: tu corazón y tu miedo. ¿Y qué dice en Filipenses 4:7? Dice: sobrepasa, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo dice exactamente lo mismo. Hay dos cosas por las cuales se puede romper tu paz: tus propios pensamientos, tus miedos, tus emociones. Esas son las dos cosas fundamentales por las cuales se rompe tu paz. Porque tu mente y tu corazón son nuestros principales enemigos a la paz que nuestro Señor ha puesto en nosotros. ¿Por qué? Porque nos da miedo que nos quedemos sin trabajo. Porque nos da miedo que haya una ley que me va a llevar castigado. Porque nos da miedo. Y ese temor rompe la paz que el Señor ha puesto en nuestro corazón. El apóstol Pablo nunca tuvo miedo. Él sabía que la única forma de que romper esa paz era si él tenía miedo. Y él se comportó varonilmente en todos lados. Y él hablaba con denuedo la palabra del Señor, incluso estando en las cárceles. Porque su pensamiento y su corazón no rompieron la paz de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Esas dos cosas principalmente son las que pueden romper tu paz. Y si no, fíjense, cuando ustedes entran en pánico o tienen ansiedad de algo, lo van a tener porque tienen miedo de algo. Y eso rompe tu paz. Eso rompe lo que el Señor ha fomentado en ti. Lo que ha formado lo rompe por el miedo de nosotros mismos. Por eso les dije que nosotros mismos somos los que tenemos que hacer un tratado de paz con nuestros sentimientos y con nuestras emociones. Y yo le tengo que decir a mis sentimientos y a mis emociones: Cristo Jesús vive en mí y me ha dado su paz. De tal manera que tú no puedes romper mi paz. Ni mis emociones, ni mis sentimientos pueden romper la paz en mí. Porque nosotros somos los principales enemigos de la paz que Cristo Jesús ha puesto en nosotros. Y los dos versículos, Cristo dice una cosa y el apóstol Pablo dice exactamente lo mismo. Que esas dos cosas son las que pueden rompernos. ¿Y por qué? ¿Cuál era lo que el apóstol Pablo hacía como fortaleza para que no se rompiera esa paz? Era muy difícil que el apóstol Pablo no tuviera miedo. Y era muy difícil que no lo traicionara su paz. Cuando estuviera encerrado en esas noches en la cárcel, era muy difícil que una persona no tenga miedo. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que encerrado en esa cosa va a llegar un momento que tú digas: wow,
pues ¿para qué estoy haciendo esto? Pues ya mejor dejo esto y me retiro. Wow, pues mejor dejo esto, ¿verdad? Me va a ir muy mal. Me están castigando donde quiere que llego, me están encerrando, me están latigando. Pues mejor. Pero el apóstol Pablo nunca rompió. ¿Cuál era ese fundamento que tiene esa paz? Ese fundamento es el que tú tienes que entender y conocer como una fórmula para cuando lleguen los momentos difíciles a tu vida y que tú no rompas, que no te dé miedo, ni que tu pensamiento te gobierne de tal manera que tú salgas huyendo. El primer punto que el apóstol Pablo tenía era que Dios tenía el control de todo. Para que tú tengas una paz en ti, no importa lo que pase en tu vida, tú tienes que decir, el Señor está en control de todo. Él sabe lo que me está pasando y por más que yo haga o no haga, la voluntad del Señor es esa y yo tengo que cumplir con esa voluntad que el Señor tiene en mi vida. El apóstol Pablo tenía como principal objetivo que todo lo que le pasara en su vida, el Señor tenía en control. Por eso él decía que ni la muerte ni la vida lo podría separar del Señor. Porque, ¿qué decía el apóstol Pablo? Yo quisiera estar con el Señor, pero el Señor todavía no me lleva para allá, así que tengo que seguir sufriendo aquí en esta vida. Pero ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Dios tiene el control de todo lo que pasa en mi vida. Y mi confianza, decía el apóstol Pablo, está en que el Señor sabe por qué lo hace. ¿Por qué el Señor nos mandó por ese camino? ¿Y por qué? Yo creo que el apóstol Pablo en sus noches debe decir, Señor, si yo iba por el otro camino y allá me iba muy bien, ¿por qué me desviaste y me mandaste por puros castigos? Sin embargo, el apóstol Pablo nunca se quejó. Él siguió porque él sabía que el Señor tenía el control de todo. No importa lo que nos pase en esta vida, mis hermanos, el Señor tiene el control. Hace poco antes de que pusiera este negocio, el cual Ángel y yo estábamos, yo ya le había dicho a mi esposa que yo me retiraba el próximo año y ya estaba haciendo mis maletas para irse para México. Y cambió toda la vida y luego ya estamos con este negocio. Cuando llegué a los Estados Unidos, dije yo que venía por 5 años nomás y me iba a regresar con una carretilla de dinero. Y saben, esa vez estaba yo ya haciendo las maletas también. Habían pasado apenas 5 años que estaba aquí en Estados Unidos, 6 años. 4, ok. Yo dije, no, ya me voy. Yo estaba de pastor en una iglesia, en la iglesia en Pasadena. Y en la iglesia, la segunda iglesia bautista en Pasadena, y cambió una ley también, lo mismo que cambió ahora, y dijeron que también todos los que estuvieron documentados los iban a echar para México. Se había acabado una ley. No, le dije, pues vámonos, no quiero que mis hijos pasen esto. Y empezamos a conseguir un pastor para aquella iglesia. Empezaron a venir pastores a predicar. Tardamos como 2-3 meses y por fin agarraron un pastor, ¿verdad? Ya dejamos un pastor ahí. Bueno, pues ya, vámonos, que ya nos vamos para México. En eso conocimos a un hermano de otra iglesia, la iglesia Nazarena, y me dice este hermano, ¿y por qué se van? No, le dije, pues es que no tenemos papeles y se va a poner bien difícil. No, dice, nosotros estamos ocupando muchos pastores. Vente, hay una iglesia en tal parte y para que vayas a predicar allá. Le dije, pero no, es que yo ya me voy. No, dice, vente. Y me llevaron a esa iglesia y empecé a predicar ahí. Y esta iglesia Nazarena me dio la carta de petición como trabajador ministerial de la iglesia para que pudiera empezar a arreglar los papeles. Yo, wow, ya me iba. Señor, cambia el camino, regresa. Wow, han pasado tantas cosas en mi vida que han pasado así. Yo ya me voy. Y de la noche a la mañana el Señor cambia para otro rumbo. Cuando tú aprendes
a conocer que el Señor tiene el control, tú ya no puedes decir nada. El Señor tiene el control. A lo mejor mañana me da la vuelta y me manda para otro lado, no sé, pero he aprendido una de las cosas y es fundamental para la paz en tu vida. El Señor tiene el control. Y no importa lo que te pase y para dónde te des vuelta, si el Señor va contigo, algo bueno va a pasar en tu vida. La primera cosa que tenía el apóstol Pablo era sabiendo que el Señor tenía el control y que esa paz no se la iba a quitar nadie. El segundo punto, él sabía que Dios es bueno. Dios es bueno y Dios no le iba a dar una cosa que él no pudiera soportar, porque Dios es bueno. Nunca nos va a dar una cosa que nos vaya mal en la vida. Él nos va a dar algo que nos va a dar felicidad y nos va a dar satisfacción. Él sabía que Dios no lo iba a defraudar y por eso él estaba orgulloso de caminar en esos pasos, aunque fueran bien difíciles. Él representaba a Dios en la tierra y él estaba orgulloso de servirle al Señor. Y el tercer punto es que Dios es amor y no podía darle otra cosa que amor. Y el Señor estaba demostrándole a Pablo que Pablo era un elegido por Dios para llevar el amor de Dios a todas aquellas personas. Después de 10 años les escribe esta carta a los filipenses y les dice esto. Había conflictos con ellos y él les dice: no se rompa la paz que el Señor puso en tu corazón. Cuida tu mente y cuida tu corazón, porque en ese fundamento nunca se romperá la paz que el Señor puso en tu vida. Es importante conocerla, porque ese va a ser el fundamento de tu vida cristiana y de tu vida en adelante. Estaba leyendo una ilustración de un hombre que era muy rico, y era un pescador que era pobre, tenía una lanchita chiquita, y entonces le dice, llega el hombre rico y era temprano en la mañana, como a las 10 de la mañana, y el pescador estaba descansando ahí en la orilla del mar. Llega el hombre rico y le dice: ¿qué, no fuiste a pescar ahora? Sí, decía, muy temprano, ya llegué, ya